Esta semana vamos a hablar del enorme agujero que tienen empresas públicas como Correos. Vamos a hablar del nuevo varapalo que se ha pegado Pedro Sánchez en el Congreso. Vamos a hablar de su hermano y vamos a hablar de Menas. Esta semana viene calentita, así que quédate hasta el final. Pero eso sí, puede que este vídeo te indigne, si es que no lo estás ya. Comenzamos. Esta semana tenemos un nuevo anuncio del presidente Sánchez. El gobierno inyectará más de 3.000 millones en Correos y comisiones obreras culpa de la quiebra al ex jefe de gabinete de Sánchez. Resulta que nos hemos enterado que esta empresa pública tiene un agujero de más de 1.200 millones. 1.200 millones de tu dinero y del mío. Pero según la izquierda, lo público es mejor que lo privado, porque lo público es servicio y lo privado es beneficio, ¿verdad? Pues bien, al frente de esta empresa no estaba un empresario con reconocido prestigio ni formación a la altura. Al frente de ella hasta hace poco se encontraba Juan Manuel Serrano. ¿Quién es Juan Manuel Serrano? Un amigo muy cercano del presidente y que fue el ex jefe de gabinete de presidencia de Pedro Sánchez. En una época en la que está en auge las compras por internet y donde las empresas de mensajería deberían estarse forrando, nuestra empresa nacional se encuentra al borde de la quiebra, al punto en el que han tenido que pedir un préstamo para poder pagar las nóminas y el bonus de los directivos. Sí, escuchaste bien. Tienen una empresa con 1.200 millones de euros en pérdidas, la tienen al borde de la quiebra, pero el bonus hay que pagarlo. En cualquier empresa del sector privado, hace muchísimo tiempo que hubiesen despedido a toda la directiva. Pero como se trata de una empresa pública cuyo único objetivo es colocar a los amigotes, no solamente los mantenemos en el puesto, sino que además le pagamos un bonus. Porque el objetivo de esta empresa ya no era tener beneficios, no, eso es mucho pedir. Y es verdad que hay mucha gente que puede estar pensando que detrás de todo esto hay chanchullos y tejemanejes para ver qué puedo agarrar por aquí, qué puedo agarrar por allá. No tengo ninguna evidencia de eso, por lo cual solamente voy a presumir una mala gestión, aunque después te consigues noticias como estas. Correos oculta los detalles del contrato que dio la consultora de Barrabés a finales de 2019. Qué coincidencia, el señor Barrabés de nuevo metido en alguna contratación pública. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que haya financiado el máster de Begoña, ¿verdad? No tiene nada que ver con el hecho de que se haya reunido con el presidente de gobierno en la Moncloa. Por favor, no vayan a ser mal pensados y piensen que tiene algo que ver el hecho de que Correos haya escondido el pliego en el que adjudicó 200.000 euros y no haya hecho mención a quiénes eran los rivales y a las calificaciones objetivas de los mismos, no tiene nada que ver. Y todavía hay gente a la izquierda que tiene la desfachatez de defender a la empresa pública. Son necesarias, necesitamos más empresas públicas, necesitamos una banca pública. Es más, necesitamos supermercados públicos también. Para tratar de reflotar a esta empresa, el gobierno va a inyectar nada más y nada menos que 3.000 millones de euros. ¿Tú te haces una idea de lo que son 3.000 millones de euros? Por supuesto que la solución lógica sería deshacerse de esta desastrosa empresa, privatizarla y que algún capital privado se encargue de reflotarla. Pero por supuesto ya han salido los de izquierda. ¿Y qué van a pasar con los trabajadores? Los van a despedir, ¿verdad? Van a comenzar a despedir y a pagar sueldos de miseria. Cuando tú haces una empresa pública, ¿la haces para dar servicio o para crear empleo? Porque si lo haces por lo segundo, ¿no sería mejor darles una paga y ya está? Porque tener a gente contratada en una empresa que año tras año va dando pérdidas, no lo veo como la solución más rentable para disminuir la cantidad de desempleo que tenemos. Ojo, con esto no quiero decir que las empresas privadas funcionen mejor. Por supuesto que hay empresas privadas que lo hacen fatal, que tienen pérdida año tras año. ¿Cuál es la diferencia? Que en cualquier empresa privada, si tú tienes pérdidas año tras año, lo primero que haces es cargarte a la directiva. Y si no logras reflotar la empresa, vas a quiebra. Nosotros, en cambio, la rescatamos con dinero de todos los españoles. Y no me voy a cansar de decirlo. Para los enfermos de ELA no hay dinero, sale muy caro. Para rescatar Correos sí tenemos 3.000 millones. Para sobornar a los medios de comunicación sí tenemos 100 millones. Para todo eso sí que hay dinero, ¿verdad? ¿De verdad tú te crees que la finalidad de una empresa pública es ofrecer un servicio a los ciudadanos? Es una agencia de colocación de amiguetes. Y esto lo hace la izquierda y la derecha, porque sé lo que me van a decir. Y sí, durante los gobiernos de la derecha también se han colocado amiguetes. Y no quiero ser yo el defensor de Feijóo, pero al menos mientras estuvo al frente de Correos, la empresa arrojó beneficios. O sea que se puede tener una empresa de correos eficiente y que genere ganancias. El problema no es que sea pública o privada.
El problema es la gestión de la misma. El problema son los contratos a dedo que se entregan. El problema son los Barrabés y compañía. El problema son los amigotes que se ponen en una directiva para pagarles un favor. Y no entiendo cómo a la gente de izquierda no le puede indignar esta noticia. Es tu dinero y el mío. Es dinero que podría haber sido invertido en mejorar la educación, mejorar la sanidad y mejorar las carreteras. Porque hablar de bajar impuestos, yo sé que eso a ti no te gusta, ¿verdad? Luego dicen que no hay dónde recortar. Fíjate si hay dinero donde recortar sin tocar sanidad, educación y carreteras. Por cierto, un dato que a lo mejor no conocías. La única empresa pública en España que genera beneficios hoy en día se llama Loterías y Apuestas del Estado. Todo lo demás es un pozo sin fondo donde desperdiciamos millones y millones de euros, de tu dinero y el mío, porque este es otro dato que a lo mejor no sabías. El gobierno no genera ni un solo euro. Todo el dinero con el que cuenta el gobierno lo tiene a través de impuestos. Impuestos que ganamos personas como tú y personas como yo, trabajando día a día. Bueno, y cambiando de asunto, la sólida mayoría socialista que construyó el presidente hace un año ha vuelto a darse de bruces contra Junts per Catalunya. A día de hoy suma 33 derrotas en el Congreso en menos de 7 meses. Un presidente que no ganó las elecciones, que se montó en el poder a base de construir una mayoría Frankenstein con partidos tan dispares como Junts per Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco, Sumar y los pacifistas y demócratas de Bildu. Pues esa mayoría de la que hacían gala todos los de izquierda no ha logrado sacar una sola votación adelante. No tuvimos presupuestos para el año 2024 y para el año 2025 tampoco vamos a tener presupuestos. Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, ha tumbado el techo de gasto para el año 2025. Este es apenas el primer paso para poder tener presupuestos, pero por el camino que vamos, no vamos a tener tampoco presupuestos. Ahora yo les pregunto a todos los votantes socialistas, y no hablo de los directivos del PSOE, hablo del votante socialista de a pie, hablo de mis vecinos y amigos que todavía votan al PSOE. ¿De verdad te parece razonable tener un gobierno en el que no puedes aprobar leyes, no puedes aprobar presupuestos, no puedes hacer absolutamente nada porque te tienen agarrado de los 7 votos? En el que el presidente de gobierno está perseguido por escándalos de corrupción, en el que tiene el caso Coldo, el caso Ábalos, en el que tiene a su mujer investigada por corrupción y tiene a su hermano también investigado. De esto hablamos poco, ¿verdad? Muchos hablan de Begoña, pero no hablamos del hecho de que el presidente de gobierno tiene a su hermano enchufado en Badajoz, cobrando sin hacer absolutamente nada. Y lo peor, viviendo en Portugal para no pagar tantos impuestos. Imaginen por un momento que se tratara del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Solo imaginen lo que estaría ocurriendo ahora mismo. Porque si tú me dijeras que al menos lo tenía enchufado para hacer un trabajo, lo podría hasta entender. Pero escuchen este titular. La Diputación de Badajoz crea otro alto cargo para cubrir lo que tendría que hacer el hermano de Sánchez. Se crearon un cargo para poder enchufar al hermano de Pedro Sánchez. Como vivía en Portugal y no hacía ni el huevo, tuvieron que contratar a otra persona para que hiciera ese trabajo que habían creado y que no era necesario. Esto es el Partido Socialista. Esto es lo que defiendes tú. De este caso se habla muy poco, pero tiene contra las cuerdas a Pedro Sánchez. Entre lo de su mujer, su hermano, Ábalos, Coldo, el hecho de que Junts per Catalunya le está torpedeando cada una de las decisiones que quiere tomar, yo no sé cómo vamos a tener un gobierno estable. Es que por un poco de dignidad tendrían que haber convocado elecciones. Si de verdad Pedro Sánchez cuenta con el respaldo de toda la sociedad, creo que se vería reflejado en las urnas. Pero ya sabemos lo que pasa cuando sale a la calle. Por cierto, ¿no deberían disimular un poco el hecho de que tienen a la Fiscalía trabajando como el segundo abogado de Begoña Gómez? ¿En qué país se considera razonable que la Fiscalía envíe un recurso para que un testigo no declare? Esto solamente se ve en España. Esto no había pasado en toda la historia del Poder Judicial de España, que la Fiscalía haga un recurso para que el presidente no declare. En el PSOE se han encargado por activa y por pasiva de decir que aquí no pasa nada. ¿Pero has escuchado alguna explicación? ¿Te han dado explicaciones de lo que está pasando? Se lo han pedido en el Congreso de los Diputados y se ha negado. Se lo han pedido en el Senado y se ha negado. Creo que es hora de que al menos dé explicaciones delante de un juez. Yo creo que es algo medianamente razonable.
Y que la Fiscalía haya recurrido esa decisión demuestra el enorme terror que tienen ahora mismo en Moncloa. Y ya por último, el tema de la inmigración irregular sigue dando de qué hablar en España. El Congreso de los Diputados tumbó la reforma de la ley de extranjería que quería aplicar Pedro Sánchez para poder distribuir a los más de 6.000 menas que tienen en Canarias, porque el plan de Pedro Sánchez para solucionar el problema de la inmigración irregular consistía en repartirlos por toda la península. Por toda, excepto Cataluña, por supuesto. ¿Solidaridad? Sí, mientras me convenga. ¿No has notado que ya no se utiliza el término mena? Ahora mismo se habla de niños y niñas, pero el Observatorio Permanente de Inmigración arroja unos resultados que les dan un bofetón a ese discurso. Resulta que de los casi 16.000 menas que hay ahora mismo en Canarias, menos del 6% son mujeres y la edad promedio oscila entre los 20 años de edad. Más del 94% de esos niños y niñas resulta que son hombres de 20 años en promedio. Se dice que son pobres personas que escapan de la guerra. Resulta que los datos que arroja este observatorio dicen que el 70% proviene de Marruecos. Y hasta donde yo sé, el país vecino no se encuentra metido en ningún conflicto violento. Y ya sé que hablar de esto es racismo, sí, lo sé, ya sé que vas a decir que soy un peligroso facha, de ultraderecha, un racista y un xenófobo. Pero realmente, aparte de perjudicar a la población española con el incremento de delincuencia que está ocurriendo desde que tenemos este desborde de inmigración, los principales afectados son los extranjeros que vienen de forma regular a nuestro país. Escuchen a este chico marroquí lo que dice. A mí no me representa a esos marroquíes que están en Europa, que lo único que hacen es estar tumbados todo el día, la mayoría delinquiendo y dejando mala imagen para las personas que sí han ido a buscarse el pan, para las personas que sí han ido a aportar algo a la sociedad. Y sí, como marroquí en Europa no me representa a esos parásitos que salen a la calle a delinquir, a creerse los malotes, a no aportar nada a la sociedad, a silbar a mujeres por la calle. Amigo, ¿tienes cigarro? Amigo, ¿me dejas €1? Saltando el metro, no respetando nada. No aportan nada a la sociedad, ni intelectualmente, ni económicamente, ni en nada. ¿Me entiendes? Esa gente no me representa como marroquí, por supuesto que no. Y estoy en contra de ello. Pero otra cosa es generalizar. Y otra cosa es que sí hay personas que de verdad que han ido a buscarse la vida, como mis padres. Hay personas que han abandonado sus familiares, sus orígenes, todo lo que tenían para buscarse una vida mejor. Es que es de sentido común. Si tú cruzas la frontera de forma legal y te vienes a otro país a buscarte un futuro mejor, a trabajar para formar una familia y poder darle un futuro mejor del que tú tuviste en tu país, ¿no crees que esto te va a afectar a ti? ¿No serías el primero en pedir que se tomen soluciones? Porque por desgracia, ese San Benito lo tienen las personas que han cruzado la frontera de forma legal. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los inmigrantes que de verdad vienen a buscarse un futuro mejor en España, los puedes ver en las peluquerías, en las fruterías, en tu oficina trabajando contigo. Los ves perfectamente integrados en la sociedad española, manteniendo sus costumbres, por supuesto. Yo no quiero que dejes atrás tus costumbres y tus tradiciones, no quiero que abandones tu religión, lo único que quiero es que respetes nuestras normas y nuestras costumbres, y que te integres y seas uno más dentro de esta sociedad. En España nunca hemos tenido problemas de racismo. En España siempre nos hemos integrado y nos hemos mezclado. Lo que no queremos es terminar convirtiéndonos en Francia. Observe lo que está pasando con los Juegos Olímpicos. Es verdad que Francia siempre ha tenido inmigración. Francia es un país que ha tenido colonias en todo el mundo y que siempre ha recibido a los locales de esas colonias en su país. Lo repito, el problema es el descontrol. El problema es no poner un filtro, no decidir quién entra y quién no. Si tú comienzas a filtrar, vas a comenzar a tener gente que de verdad viene a trabajar, gente que quiere construir un futuro mejor, gente que de verdad va a aportar al país. No queremos terminar como Francia, no queremos terminar como Suecia. Bueno, esto es lo que está pasando en este hermoso país que llamamos España. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Espero que tu nivel de indignación no esté por lo menos a nivel del mío. Y si lo está, bienvenido al club. Como siempre, nos vemos la semana que viene.